Hola, ¿qué tal amigos del Periódico AM? Yo soy Mayra Córdoba y pues hoy inicia uno de los eventos más importantes de nuestro estado, que es el Festival Internacional Cervantino, pero pues no solo del estado, también a nivel nacional, porque vamos a poder ver a diferentes compañías, a diferentes expresiones artísticas que nos van a compartir una propuesta muy interesante, ya que debido a la pandemia que vivimos actualmente, pues es la primera versión virtual de este festival. Hoy nos acompaña Cuauhtémoc Nájera, codirector artístico de la Compañía Nacional de Danza, que nos va a hablar un poquito de lo que nos van a presentar en este festival. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Aquí a punto del estreno, muy contentos y muy emocionados de estar en esta emisión del festival. Muchísimas gracias. Pues bueno, la Compañía Nacional de Danza es una de las agrupaciones que están hoy en este primer día del festival que va a estar hasta el 18 de octubre en diferentes plataformas. Y pues bueno, Cuauhtémoc, quisiera que me platicaras acerca de este evento que se llama Beethoven en la intimidad, de qué va a tratar y además que pues es también conmemorativo, ¿no? Al 250 aniversario del natalicio de este compositor alemán. Sí, Beethoven en la intimidad es un proyecto que nació hace ya poco más de un año, antes de que estuviéramos en esta crisis de contagios, como un proyecto para hacerse en un espacio físico, para hacerse en un teatro. El proyecto nace con ciertas ideas que tienen mucha relación con lo que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Fundamentalmente a la música de Beethoven y a los espacios limitados. Cuando empezamos a tener las primeras pláticas sobre cómo hacer un homenaje a este fantástico compositor que es Beethoven, pensamos que queríamos irnos sobre la música de formato pequeño de Beethoven, no las grandes sinfonías que todo el mundo conoce que son fantásticas, sino ir por piezas de formato más pequeño y pensar en, aunque estuviéramos en un teatro grande, que los espacios estuvieran delimitados, ya fuera por iluminación, por escenografía, por elementos imaginarios incluso, pero que fueran todos en espacios pequeños. En mayo, cuando empezamos a ver que esto comenzaba a hacerse algo largo y con mucho tiempo, decidimos hacer una primera prueba a la que le llamamos Ludwig en tu casa. Si en lugar de Beethoven en la intimidad le pusimos Ludwig en tu casa, hicimos una primera versión con la mitad de las coreografías y la presentamos como un evento aislado, un poco para seguir trabajando en el concepto y en la idea del compositor y de los espacios limitados, pero al mismo tiempo para empezar a explorar las posibilidades que podríamos tener alrededor de este compositor fantástico y de los coreógrafos invitados, trabajando desde nuestras casas, trabajando a la distancia. El concepto del espacio limitado coincidía, si bien el concepto original hablaba de espacios de aproximadamente 3 metros por 3 metros, ahora el espacio lo iba a delimitar el lugar donde estaban ubicados los bailarines. Su propia sala, su comedor, una terraza, un pedazo de calle al que podrían ir, un lugar medio abandonado, es decir, cosas que no eran preparadas necesariamente por un escenógrafo, sino por la imaginación de cada uno de los coreógrafos y los intérpretes. Así llegamos hasta esta época en que queríamos hacer el estreno. El Cervantino siguió enamorado de la idea, ya no de hacerlo físicamente, sino hacerlo con esta versión virtual, y decidimos llamarle Ludwig en tu casa 2.0, un poco pensando en el juego tiene que ver con las redes sociales y el Internet 2 y todo ese concepto de la web 2.0, donde hay una serie de interacciones. Así nace ya esta versión final con los 10 coreógrafos que originalmente iban a trabajar en la versión para teatro. Todos mantienen el concepto del espacio limitado, a pesar de que ahora podrían haberse ido a grabar a cualquier lugar, pero sigue esta cuestión íntima que tiene que ver con la música, porque también tiene que ver con la intimidad del coreógrafo y del ser humano. A través de esta música de formato pequeño queríamos no solamente hablar queremos apenas se va a estrenar, queremos hablar no solamente de esta música
que pareciera que es la música para escuchar uno solo, ¿no? Esta música que uno puede prender en su cuarto solo, simplemente no hacer nada más que escuchar lo maravilloso que suena, eh, sino también la intimidad propia de cada uno de los intérpretes, el tocar el corazón de cada uno de los intérpretes y a través de eso tocar el corazón de cada una de las personas que nos esté viendo o que nos esté escuchando. Perfecto. ¿Y cuál fue el reto de, pues, de transformar, ¿no? Este trabajo que ya venían haciendo para presentarlo en espacios físicos y ante, pues, probablemente públicos, ¿no? Porque, pues, si bien el panorama era aún incierto y no se sabía hasta cuándo íbamos a poder nuevamente disfrutar de un espectáculo. ¿Cuál fue el reto cuando deciden y cuando ya se da a conocer que, pues, esta edición del Cervantino, pues, sería también virtual y que tenían que modificar estos ciertos aspectos para poder ofrecer el trabajo al final de cuentas que estaban preparando para el público? Los retos fueron varios y en diferentes sentidos, ¿no? Algunos son simplemente retos técnicos. El reto más importante, y cada artista lo vivió de manera diferente, es el conceptual, ¿no? Digamos, cuando creas una obra, independientemente de que cada artista tiene su propia metodología, pero bueno, tu imaginario te lleva hacia algún lugar con el que quieres concluir, con el que quieres decir algo, con el que quieres tocar el corazón del que está enfrente. Aquí el reto era cómo no modificar ese lugar que quieres llegar, pero en condiciones técnicas, físicas, emocionales, totalmente diferentes, ¿no? Entonces los coreógrafos tuvieron que hacer su propio trabajo para ir modificando esta primera idea, para lograr llegar al mismo lugar, pero con diferentes herramientas. Luego vienen los retos que tienen que ver con la talacha, digamos, con las herramientas, con el día a día. No tener un salón de danza, no tener esta posibilidad de estar junto al intérprete y decirle, mostrarle cómo moverse, la imposibilidad del contacto físico. Eh, por ejemplo, los elencos se pensaron en bailarines que coincidieran en sus viviendas o que fueran roomies o que por alguna razón no artística tuvieran una convivencia, cuando normalmente eso no lo vas a hacer así, ¿no? Entonces tenemos una compañía de 68 bailarines y cada coreógrafo le teníamos que decir, bueno, pero estos tres viven juntos, o estos dos viven juntos, o estos cinco son vecinos, ya tienen un contacto natural, porque lo que no podíamos dejar de lado es que teníamos que cuidar la salud de todos, de los coreógrafos y de los intérpretes. Entonces, era importante hacer consideraciones de este tipo que normalmente no serían. Creo que el resultado incluso en ese sentido es muy interesante porque entonces encontramos otras coincidencias maravillosas, porque ¿por qué deciden vivir juntos? Pues porque hay una coincidencia de emociones, razones, intereses, o sea, y eso lo puedes notar incluso en el trabajo escénico. ¿Este espectáculo podrá disfrutarlo toda la familia o va dirigido específicamente a un rango de edad? Porque también hablamos, pues, si bien el espectáculo también se titula Beethoven en la intimidad, quienes disfruten de las actividades del Cervantino y en específico de esta propuesta que ustedes presentan, pues también estarán a lo mejor en la intimidad de un punto específico de su casa o hasta incluso de algún lugar de trabajo donde se puedan dar también el tiempo para disfrutarlo, ¿no? Dependiendo de los horarios. Pero, ¿qué es lo que al final de cuentas la compañía quiere dejarle a estas personas que van a disfrutar de la... Yo creo que es para todo el público. Creo que lo va a disfrutar más público mayor a 25 años, pero me parece que es para todo el público. Estoy seguro que puede tocar el corazón de un niño, de un adulto mayor, de una mujer, de un hombre. Creo que no tiene
no está dirigido a un público específico. El, la palabra intimidad, que puede tener muchas connotaciones, tiene más que ver con la intimidad espiritual, tiene que ver más con hacia adentro de uno que a otras concepciones de intimidad, ¿no? O sea, tiene que ver con que fuera una reflexión un poco sobre cada uno de los personajes que está adentro. Y tenemos, son 10 piezas, unas son solos, hay tríos, hay cuartetos, hay duetos, también eso es una variedad interesante. Okay. ¿Desde dónde, bueno, hay algunos espectáculos que para esta edición fueron grabados y otros que serán en vivo? En el caso de ustedes, ¿cuál fue la modalidad y cómo se trabajó para poderlo presentar? Se grabó todo. Uh-huh. Trabajamos juntos en la creación del concepto general, desde que iba a ser físico, ¿no? Con la idea de lo que se quería hablar, etcétera. Y luego cada coreógrafo trabajó a distancia, como comentamos, con los bailarines. A la distancia no solamente que cada quien estaba en su casa, sino incluso en su ciudad, ¿no? Es decir, hay coreógrafos que estaban en otras regiones del país, que normalmente hubieran viajado a la Ciudad de México. Incluso hablamos de esa distancia que se puede medir en kilómetros. Y luego se grabaron, y la grabación fue muy interesante porque hubo de todo, es decir, hubo bailarines que se autograbaron, sacaron sus celulares, se grabaron, y luego otra persona en otra ciudad o en otro lugar luego recogió los materiales y los editó, hasta que los que no vivían juntos pero se veían, se juntaron en un tercer lugar con un camarógrafo que fue y los grabó. Se usó luz natural, se usó luz artificial, es decir, hubo una cantidad de mezclas que un poco tenía que ver también con la idea original, es decir, vamos a hablar de lo mismo, pero desde 10 puntos de vista diferentes. Vamos a utilizar la música, pero desde 10 puntos de vista diferentes. O al mismo compositor, pero desde 10 puntos de vista diferentes. Es decir, había cosas que unían el criterio general y había una libertad absoluta en todo lo demás. Entonces, eso se notó también a la hora de grabar o editar. Hay la utilización de las propias herramientas que hay en las redes, como las herramientas de conferencias virtuales, que se utilizan para a partir de ahí crear un concepto artístico, hasta una grabación con camarógrafos, iluminación y todo un set, ¿no? Es decir, hay una variedad enorme de opciones que nos crea una gran diversidad, y al mismo tiempo hay una unión en el concepto y en el criterio que le dan la fuerza de hacer una sola obra. Perfecto, pues por último nada más me queda, Cuauhtémoc, invitarlos a que no se pierdan hoy a las 9 a través de festivalcervantino.gov.mx, contigo en la distancia.cultura.gov.mx y por televisión abierta y redes oficiales federales y locales del festival, este espectáculo de Beethoven en la intimidad, y muchas gracias por compartirnos un poquito de lo que vamos a ver hoy en el Cervantino. Estamos muy contentos, muchas gracias por este espacio, y los invitamos a todos a que disfruten a Beethoven y a que disfruten a la Compañía Nacional de Danza en este Festival Cervantino, que nos sentimos muy honrados de participar. Pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por acompañarnos, y muchas gracias también a Amanda, representante del FIC, por darnos este espacio para hablar un poquito de lo que vamos a disfrutar en esta edición.